Bueno, yo voy a hablar sobre el libro Los Generales de Dios y el personaje que escogí fue pues María Ethel. Al ver todos los personajes de este libro de los Generales de Dios es difícil no dudar en cuál escoger. Pues al leer rápidamente cada uno tiene algo con lo que me sentí identificada pues en mi vida, con los milagros, las sanidades y esas cosas. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre guía y siempre como que confirma. Y pues por eso escogí María, porque fue la mujer que mostró el Espíritu de Dios y ese fue como el lema por el que ella fue reconocida. Además, hace un tiempo Dios me llevó a leer el libro de los Hechos, hace unas semanas atrás, y ver cómo el Espíritu Santo se movía en los discípulos y cómo pasaban cosas sobrenaturales. Y fue de la misma manera empieza el autor a hablar de María, empieza a hablar sobre el libro de los Hechos y dice que pues desde el libro de los Hechos no había una persona que mostrara mejor el Espíritu de Dios en la historia pentecostal que María. Entonces fue como una confirmación de Dios de cómo no solo pasó con los discípulos, sino también lo vivió una mujer, esas cosas sobrenaturales del mundo espiritual, donde el Espíritu Santo siempre estaba presente y pues fue con María. Como María, Dios en su infinita misericordia me ha guiado para que yo conozca mi propósito desde chiquita, o sea, ya desde joven, adolescente, y me ha mostrado con palabras lo que Él quiere que yo haga. Sin embargo, pues, igual que María, a pesar de que no estamos en la misma época, ella vivió que pues no la dejaban votar y esas cosas, las circunstancias que vivían las mujeres en esa época, pues no estamos en esas circunstancias. Sin embargo, yo sí también igual que María, me justifiqué como para no cumplir lo que Dios me estaba diciendo por muchas cosas diferentes. Entonces, también como María lo expresa en la palabra pues, de los libros y eso, decía que entre más investigaba, más hallaba para condenarse. Y pues me pasa exactamente igual, entre uno más lee y pues como que renuncia al ministerio, Dios te da más promesas de ese ministerio y de esas cosas. Y como que, pues sí, o sea, sigues leyendo y es como Dios está diciendo claramente a través de su palabra qué es lo que Él quiere que tú hagas. Entonces me sentí muy identificada por esas cosas con María. Puede que yo todavía no me haya casado, que no haya tenido hijos, que no haya perdido la mitad de los hijos como le pasó a ella. Sin embargo, es claro que me he ocupado de otras cosas y he desarrollado pues los roles en mi vida como estudiante y esas cosas y me ocupo de ellos y pues pierdo como lo que Dios quería hacer en mi vida, así como lo explica el autor, que ella se sumergió en su rol de ser mamá, de ser esposa, de la granja y esas cosas y pues se olvidó de lo que Dios le había dicho que quería que ella se dedicara a servirle a él. Eh, y pues he puesto o puse en el llamado de Dios en mi vida, pues como en un stand-by. En cuanto a cómo la historia de María edificó mi vida, encuentro 5 puntos a resaltar que pues los voy a compartir. El primero es que ella obedece a Dios sin preguntas. Después de que María perdió a sus hijos y empezó a leer la palabra, entendió que hasta que no hiciera lo que el Señor le pedía, ella no se iba a sentir feliz, realmente. Y pues esta reflexión por encima parece obvia y todos damos que si no hacemos lo que Dios dice, pues no nos vamos a sentir completos, no vamos a estar felices, no vamos a lograr la satisfacción. Pero en la vida real, eh, si me pongo a pensar más a fondo, pues también lo aprendo y veo que sí, que me he puesto metas en mi vida, que he puesto cosas que creo que según yo me van a hacer feliz, pero pues no, que son cosas que yo quiero lograr y que con eso voy a lograr la felicidad y no entonces que me quiero casar, que quiero ser la mejor estudiante, que me quiero graduar, que quiero tener un buen trabajo y cuando he logrado algunas de esas metas me doy cuenta que no, pues no me llenan completamente y no lleva a la felicidad, pues que Dios sí te va a llevar. Entonces son metas y pues después de cumplir esa meta te pones más metas y más y más y más y pues no es realmente la felicidad como María lo expresa, que es hasta no hacer lo que Dios dice y el cumplir como el llamamiento que Él nos tiene. Eh, También María permaneció fiel a todo el consejo de Dios durante toda su vida. A pesar de las presiones, de la persecución y todas esas cosas, María siempre estuvo firme y estuvo segura de lo que Dios le había dicho. María nunca estaba demasiado ocupada para hacer lo que Dios le decía y siempre estaba pues dispuesta, siempre estaba segura. Y me parece que debe ser un pilar establecido en nuestra vida, que si Él nos pide algo, lo hagamos sin pensar, sin dudar, así como María, o sea, pues Él lo dijo, Él lo va a cumplir, Él lo dijo, pues tiene que ser así, Él lo dijo, Él sabe lo que es mejor. El segundo punto es usar los dones y talentos que Él te dio. En la mayoría de las historias cuentan de la biografía de María acerca de sus predicaciones, de los lugares donde ella fue. Sin embargo, me llamó la atención que en dos historias como que entran un poco más en detalle cuando ella está con su segundo esposo y en otra
donde ella está sola, habla que María predicaba y cantaba. Entonces María no solamente predicaba, María también cantaba. Entonces no solamente se dedicaba a una cosa, sino pues también a cantar, y pues para cantar hay que tener don y talento, o sea, hay que hacerlo, y pues no creo que se parara a hacer el ridículo, sino que Dios la había dotado de dones, de capacidades, de pues de vaya y usted puede hacerlo. También cuando María empieza con su llamado, ella le dice, es como, pero pues, a ver, yo no he estudiado, yo no sé. Y muchas veces escuchamos que Dios escoge, ¿qué? Capacita a los escogidos, y no solamente escoge a los capacitados. Y sí lo escuchamos, pero no somos conscientes, o sea, no somos conscientes de que es Dios quien puede realmente capacitarnos, que si Dios nos escogió, Él nos dice que vayamos a hacer esas tareas porque Él nos va a dar las capacidades, Él nos va a dar los recursos, Él nos va a dar absolutamente todo para que hagamos lo que Él dijo. Entonces, también en este punto, María, a través de los milagros y la autoridad espiritual que tenía, llevaba a las personas a un andar más profundo con Dios. Este punto también lo tomo para mi vida personal porque pues ese es nuestro llamado, o sea, no solo mío, sino pues de todas las personas que me pueden escuchar. Ese es el llamado de nosotros como cristianos, o sea, llevar a las personas a que conozcan más de Jesús, y no necesariamente tenemos que estar en un estadio lleno de personas o no sé, en esas campañas evangelísticas súper grandes, sino que en el lugar donde Dios nos tiene, nosotros tenemos que llevar a las personas a que conozcan más de Dios. Y ese fue como lo que María se encargó en todas las partes donde ella estuvo. Entonces, donde Dios nos pone, nuestra meta es llevar a las personas a un caminar con Dios. El tercer punto es que María conocía la clave de la guerra espiritual y la oración ferviente que abría los cielos. En su mensaje ella exhortó a todas las personas a tener fe en Dios y a mirar a los cielos. Escogí este punto porque es cierto que sabemos de la existencia del mundo espiritual y decimos ser conscientes de que el mundo espiritual mueve muchas cosas del mundo físico. Sin embargo, no lo vimos en las situaciones cotidianas, o me pasa a mí que a veces no lo vivo en las situaciones cotidianas, y por eso me parece un punto en el que María edifica mi vida personal, porque María enseña que pues ella era una mujer de oración, ella siempre buscaba al Señor en cada paso, en cada situación, ella confiaba plenamente que el Señor estaba con ella, y por eso cuando la intentan asesinar y las personas empiezan a atacar contra ella, ella asegura que pues si la intentan matar, Dios los va a matar primero y que el Señor le va a defender. O cuando también otra persona empieza a hablar mal de ella y como supuestamente eran amigos, y después él empieza a hablar de ella y a difamar de ella, ella está tranquila y no se preocupa por eso, sino decir como yo sé que voy a vivir más años que él, y efectivamente vive 17 años más, y es porque ella está segura quién está con ella está segura que Dios le dio el poder, ella está segura, pues lo mismo en el poder de la oración, en el mundo espiritual, ella está segura que lo que está moviendo arriba va a mover cosas acá abajo, y pues eso debería ser algo que deberíamos tener en nuestra vida. El cuarto punto es que Dios le dio un esposo, y es muy lindo porque ella lo llama como Dios le dio un esposo, un regalo que él sabía que ella necesitaba. El autor del libro cuenta que María dice que el Señor sabía que lo necesitaba. O sea, María siempre dijo como Dios sabía que yo necesitaba a mi segundo esposo. María va a poder renunciar a ese sueño desde que su esposo le fue infiel, su primer esposo le fue infiel, cuando se murió su primer esposo, y pues ya X, haberse, no sé, resignado a vivir sola y ya. Pero ella afirma que Dios sabía lo que ella necesitaba y le dio a una persona con cualidades que ayudaron a fortalecer más su ministerio, porque ella habla como ella cuenta cómo lo admiraba a él y cómo él fue a ayudarle a hacer las ediciones de sus libros, a meterle más al ministerio. Realmente fue un apoyo, no como su primer esposo. Y pues, ¿quién más va a saber lo que necesitamos si no es Dios? Y muchas veces lo decimos y eso, pero además de que anhelo casarme, en este punto, obviamente creo que Dios tiene el hombre indicado y esas cosas, pero el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me recordaba que Dios conoce absolutamente todo lo que necesitamos. O sea, no se le escapa nada en ningún área, no se le escapa en ninguna situación, ni nada. Muchas veces Dios me recuerda ese versículo que dice, no se inquieten por nada, más bien con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Él conoce lo que realmente necesitamos y conoce nuestros anhelos. Y esto también se une al punto anterior del poder de la oración. O sea, el versículo dice, presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego. Él sabe, obviamente, lo que necesitamos, pero también sabe siempre lo que es mejor para nosotros.
Y por último, el quinto punto es que ella dejó un legado y pues lo ponen principalmente el legado que dejó con Aimee. Y pues este punto lo escogí porque me parece fundamental. Yo sirvo en TMT, discipulando un grupo de jóvenes universitarias, y el nombre de nuestro segmento se llama Legado. Y nos explicaban que el nombre de este segmento fue Legado porque a nuestra edad, entre los 20 y los 25 años, ya deberíamos saber, tener una idea clara o al menos no una idea tan vaga de qué legado queremos dejar en esta tierra, para qué estamos aquí y esas cosas. Y pues María lo hizo, o sea, María dejó un legado súper claro, sin necesidad de abrir una escuela para personas que quieran saber cómo María pensaba o personas que piensen o que quieran aprender la interpretación de María de la palabra o esas cosas. María dejó un legado con su ejemplo, María dejó un legado con las cosas que hacía y lo ponen principalmente con Aimee, que pues es otro personaje que nombran en el libro de los generales, súper principal también. Ella fue primero como seguidora, o sea, ella aprendió de María, cogió muchas ideas de María y pues aparte desarrolló su ministerio. Entonces, fue una de sus grandes admiradoras y pues rasgos de María fueron tomados por ella. Entonces, como que igual siguió la generación con el legado que María había dejado. Y pues además, después de que María se muere y todo eso, que pasan generaciones tras generaciones, uno de los nietos le causa curiosidad saber pues de dónde viene él y se da cuenta que pues María Éter es una de sus bisabuelas, tatarabuelas, y que y que pues fue una mujer de las pentecostales, del mover del espíritu y esas cosas, y es cuando empiezan a leer acerca de sus libros y a estudiarla como lo que ella hizo, lo que ella pensaba y hasta dónde logró. Entonces también su legado después se llevó a su familia, pero no fue como lo principal, pero pues Dios fue muy lindo y después rescató esas cosas que ella había hecho. Y por último, como conclusión y como para cerrar de esto, hay una parte del libro que considero que cierra perfectamente y dice: por eso cultiva los tesoros divinos que hay en ti por medio de la experiencia y de la palabra. Luego hazlos surgir a la superficie por medio de la oración y la obediencia. Cree que Dios hará que se produzcan señales y maravillas a través de ti. Decídete a ser utilizado en esta hora y avances a la plenitud que Dios tiene para ti. No permitas que los contratiempos te frustren o sean obstáculos para tu vida. Pide al Espíritu de poder que te ayude a completar tu carrera con una victoria completa.